Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a continuar con transformaciones, pero ahora vamos a ver el núcleo y el recorrido de una transformación. Solo que para repasar un poquito lo que vimos la clase pasada, vamos a ver, digamos, de alguna manera, los elementos de toda transformación lineal. Recuerden, ya podemos clasificar las transformaciones en lineales y no lineales. Obviamente, lo que vamos a trabajar en este curso son las lineales, ¿de acuerdo? Y nos vamos a enfocar a ellas. Y el proceso que les voy a indicar es ese. Va. Entonces, recordemos por favor que para toda transformación, sea lineal o no lineal, la verdad, tiene estos elementos. Pero si trabajamos transformaciones lineales, vamos a ver la diferencia. Toda transformación lineal tiene un dominio y un codominio. Recordemos eso, ¿de acuerdo? Ya habíamos comentado, este es un espacio vectorial y este es otro espacio vectorial. Por eso las transformaciones son funciones entre espacios vectoriales. Ahora, ya que identifica el dominio y el codominio, debo de identificar lo que es el núcleo de una transformación y lo que es el recorrido de una transformación. Va. Comienzo con las definiciones y posteriormente hacemos un ejercicio bien completo. El núcleo simplemente hay que ubicar. Digamos que este es el espacio vectorial U y es decir, el núcleo son todos los vectores del dominio, ¿sí? Es decir, U, todos los vectores del dominio, déjenme se les pongo, U que pertenece al espacio vectorial U, de tal forma que la imagen de este vector del dominio va a estar igualada al vector nulo, ¿de acuerdo? El núcleo son todos estos vectores cuya imagen son el vector 0, ¿de acuerdo? Esta es la definición para el núcleo. Para el recorrido. El recorrido es un subconjunto del codominio, ¿de acuerdo? Y entonces este subconjunto son solo imágenes. Todas las imágenes, cuando tú tomas los vectores del dominio y le aplicas la transformación, lo que tú obtienes son imágenes, ¿de acuerdo? Ese conjunto de imágenes es el recorrido, ¿de acuerdo? El recorrido está definido como, voy a especificarles, esta es una U mayúscula, ¿de acuerdo? Es decir, transformo todo el dominio, esa es la notación. Y son vectores V que pertenecen al codominio, de tal manera que ese vector V es imagen de los vectores del dominio, o sea, U. Y voy a decir para todo vector U que pertenece al dominio de la transformación, ¿de acuerdo? Yo voy a buscar subconjuntos, pero fíjense, un detalle importante e interesante. Yo sé que el dominio es un espacio vectorial, el codominio es un espacio vectorial. Este núcleo es un subconjunto de un espacio vectorial. Quiere decir entonces que si esta es una transformación lineal, este núcleo es un subespacio vectorial del dominio y este recorrido es un subespacio vectorial del codominio, porque están contenidos en espacios vectoriales y tengo una transformación lineal. Bajo esas condiciones, estos dos son subespacios vectoriales y sus condiciones son estas. El núcleo, mis imágenes deben de estar igualadas al vector 0, por aquí va a estar el vector 0 contenido, y el conjunto de las imágenes me da el recorrido. Ahora, para el núcleo simplemente es ver la regla de correspondencia e igualarla al vector 0. Y de eso saco condiciones. El recorrido es un caso aparte. Allí, dado que es un subespacio, vamos a ver cómo se obtiene el recorrido de una transformación lineal. Para obtener el recorrido de una transformación lineal, recordemos, yo tengo una transformación lineal cuyo dominio es U y codominio es V. Para comenzar el método para obtener este recorrido, yo debo partir de elementos del dominio, es decir, voy a requerir una base. Si estamos trabajando sobre el espacio vectorial de R a la N, pues será una base canónica,
pero si estamos trabajando cualquier otro espacio vectorial, pues será una base natural. Entonces, la idea es obtener una base natural o una base canónica de mi espacio vectorial. Yo voy a plantear, y aquí les voy a poner, la base va a ser los vectores U1, U2, U3 hasta UN. Depende de la dimensión del espacio vectorial, cuántos vectores tengo en la base. La idea es que obtengas entonces tu base del dominio. Una vez que tienes la base del dominio, aplicas la regla de correspondencia, es decir, obtienes las imágenes. Obtengo la transformación de U1, obtengo la transformación de U2, la de U3 y así sucesivamente hasta que tengas todas las imágenes. ¿A partir de quién? De la base. Ya que tengo las imágenes, esto, jóvenes, es un conjunto generador del recorrido. Y como es un conjunto generador, lo ideal sería tener una base. Y recuerden todo el proceso del capítulo pasado. A partir de este conjunto generador, yo podía obtener una base. Y entonces poder ver cuál era el espacio generado a partir de la base. Ese espacio generado es el recorrido. Si yo tengo mi base del dominio, la combinación lineal de esos vectores de la base, ¿de acuerdo? Alfa 3, U3, hasta alfa n, un. Vamos a recordar que al hacer la combinación lineal de los vectores de mi base, yo genero todos los vectores del espacio vectorial, es decir, voy a decir V. Yo genero todos los vectores en términos de este espacio vectorial. Ahora, yo lo que busco es el recorrido, es decir, busco la imagen, es decir, yo transformo al vector V, ¿va? Porque esa es la imagen. Resulta que el vector V es toda esta combinación lineal. Ah, bueno, entonces lo que realmente estás transformando es todo esto. Y entonces sería esta transformación más alfa 2, U2, alfa 3, U3, o sea, sustituir el valor de ese V, ¿de acuerdo? Ahora, dado que estoy trabajando con una transformación lineal, aquí yo puedo aplicar propiedades, la de superposición y la de homogeneidad, porque aquí están los escalares y yo puedo ir separando esta suma. De ahí entonces que la imagen del vector V termina siendo la combinación lineal de las imágenes, ¿de acuerdo? La transformación de U2, homogeneidad, superposición y así sucesivamente. Homogeneidad, superposición. ¿De acuerdo? Y ve, ¿sí? Esta imagen, ¿cómo la obtengo? Con la combinación lineal de las imágenes, lo que les comentaba, ¿de acuerdo? ¿Quieres ver quién es el recorrido? Es la combinación lineal de tus imágenes, pero de preferencia, siempre debo de cuidar que este conjunto generador sea linealmente independiente. ¿Para qué? Para tener una base del recorrido. Ya con la base del recorrido, mi espacio generado es el recorrido. Ya que captamos cómo obtenemos el recorrido, ahora hay un teorema donde más adelante podré aplicarlo a mis ejercicios y comprobar. El teorema te dice, el dominio tiene una dimensión, entonces aquí mi dominio es U, mi codominio es V, ¿de acuerdo? Voy a tener un núcleo y voy a tener un recorrido, ¿de acuerdo? La dimensión del dominio siempre va a ser la suma de la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Tengo este teorema, ¿sí? Voy a analizar cuál es la dimensión del núcleo, cuál es la dimensión del recorrido. Basándome en esto, veré si me da como resultado la dimensión del dominio. Esto debe suceder siempre y cuando tengo una transformación lineal. ¿De acuerdo? Esto me va a ayudar a comprobar si efectivamente voy obteniendo bien cada subespacio y comprobar que efectivamente sus dimensiones me dan la dimensión del dominio. Hagamos el ejercicio. El ejercicio dice, dada la transformación S,
No se casen con la T, porque luego dicen T de transformación. No, no, no. La transformación tiene el nombre que quiera. Entonces, la transformación S, que va de polinomios de grado menor o igual a 2 a polinomios de grado menor o igual a 3. Definida de la siguiente manera. Esta es la regla de correspondencia a seguir en la transformación. Y me dice, determinar si es una transformación lineal. Inciso B. Obtener el núcleo y el recorrido de la transformación S. Por eso el video pasado no les puse un ejercicio como tal. Este es el tipo de ejercicios que vienen en los exámenes. Dime si es lineal. Ok, si es lineal, bueno, entonces obtén el núcleo y el recorrido. Entonces, vamos a ver si es lineal. Primero, inciso A, determinar si es lineal. Recuerden, para ver si es lineal, yo necesito dos propiedades: superposición, homogeneidad. Y entonces sería S tiene que aplicarse a dos vectores del dominio. Mi dominio son los polinomios de grado menor o igual a 2, es decir, A1x cuadrada más B1x más C1. Otro vector sería A2x cuadrada más B2x más C2. ¿De acuerdo? Esto sería. No me alcanza el pizarrón, pero le sigo acá, ¿no? Acuérdense que esto quedaría como la transformación de cada uno de los vectores, su suma. Entonces, la suma de las transformaciones. Esto me dice la superposición, ¿va? Aquí voy a sumar estos dos vectores. Voy a procurar hacerlo un poquito más pequeño. Y me daría A1 más A2 todo por X cuadrada. Más B1 más B2 todo por X. Son polinomios de segundo grado, como se suman. C1 más C2, ¿va? Del otro lado, aquí ya aplica la transformación. ¿Cuál es la transformación de este polinomio? Como me indica la regla de correspondencia. Observen, aquí está el coeficiente A, aquí está el coeficiente B, es decir, resta. Resta estos dos, menos este, más 2 veces C. Es lo que me está indicando, ¿va? Pero aquí hay una X cúbica. Y entonces, de este lado sería la transformación de esto, sería A1 menos B1, todo esto por X cúbica. Menos B1X más 2 veces C1. Esto sería esta transformación, ¿va? Voy a transformar ahora este, entonces más. Lo voy a poner aquí abajo. Más. Otro sería A2 menos B2, todo esto por X cúbica. Menos B2 por X. Más 2 veces C2. Estos serían los dos polinomios, ¿de acuerdo? Ahora, debo de transformar. Todo esto es A, todo esto es B y todo esto es C. Entonces es A menos B, este menos este. Entonces sería A1 más A2 menos B1 más B2. Todo esto por X cúbica. Estoy convirtiendo esto. Menos esto que sería menos B1 más B2. Todo esto por X. Más 2 veces C1 más C2. ¿Va? Esto tendría que ser igual a la suma de estos dos. Vamos a ver. Esto me daría A1 menos B1 más A2 menos B2. Todo esto por X cúbica. Recuerda, ya no está sumando aquí, por supuesto, ya no está sumando los polinomios de grado menor o igual a 2. Lo que está sumando son polinomios de grado menor o igual a 3. Ya son las imágenes. Y más, entonces me daría menos B1 menos B2, todo esto por X. Factorizo el 2, C1 más C2. Analicemos. Lo que está aquí arriba es exactamente lo que está acá abajo. Si vemos aquí es menos B1, quizás está más desorganizado de un lado que de otro, pero bueno, A1 menos B1, A2 menos B2, aquí está para la X cúbica. Menos B1, vean exactamente por X, más 2 veces C1 más C2. Yo puedo decir tranquilamente que lo que está a la izquierda es igual a la derecha, por lo tanto mi propiedad se cumple. Se cumple la superposición. Vamos con la homogeneidad.
S, o sea, la transformación, multiplica el escalar por el vector del dominio. Y esto debe ser ir a la multiplicación del escalar por la transformación del mismo vector del dominio. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Va? Ahora, aquí hay que multiplicar el escalar por este vector. Y entonces sería alfa por ax cuadrada más alfa por bx más alfa por c. ¿Todos de acuerdo? Y después aquí sería alfa y la transformación de este vector del dominio bajo transformación S, que sería esto. Y entonces lo pongo a menos b por x cúbica menos bx más 2 veces c. ¿De acuerdo? Ahora, aquí mi componente A como tal sería alfa por A. Mi componente B, alfa por B, y mi componente C, alfa por C. Esas serían las componentes de mi polinomio que debo de transformar. De ahí que al transformar me queda alfa por A menos alfa por B, todo esto por X cúbica, menos alfa por B, todo esto por X, más 2 veces alfa por C. ¿De acuerdo? Este sería mi polinomio del lado izquierdo. Del lado derecho tengo que multiplicar el escalar por este polinomio de grado 3 que me da alfa por A menos B x cúbica menos alfa bx más 2 alfa c. Y analicemos. Lo de la izquierda es exactamente igual a lo de la derecha. Exactamente. Vean, alfa A menos alfa B. Distribuye el escalar y efectivamente esto está aquí. Menos alfa bx, aquí está, y 2 alfa c, aquí está. Por lo tanto, la propiedad se cumple. Y como las dos propiedades sí se cumplen, quiere decir que tengo una transformación lineal. S es una transformación lineal. Entonces, ahora sí podemos obtener su núcleo, su recorrido. Vamos a obtener primero el núcleo. Recordemos, el núcleo, va la definición nuevamente la definición. El núcleo son los vectores del dominio, en este caso son los polinomios de grado menor o igual a 2. Vamos a ponerlo así para que quede claro. Entonces, el núcleo de la transformación que estoy buscando, que en este caso se llama S, son los vectores del dominio, que en este caso el dominio son los polinomios de grado menor o igual a 2. De tal forma que bajo esta transformación S, todos los vectores, es decir, las imágenes, tienen que ser igualadas al vector nulo. Quiere decir, tu vector del dominio U es de la forma ax cuadrada más bx más c, lo que les decía. Términos generales. Bajo la transformación S, esto tiene que estar igualado al vector nulo del espacio vectorial. Va. Esta imagen, ¿a qué es igual? Miren, aquí está. Es casi de observa y sustituye. Esto es igual a esto. Ah, bueno, pues a menos b por x cúbica menos bx más 2c. Esto lo voy a igualar, por supuesto, a 0x cúbica más 0x cuadrada más 0x más 0. Recuerden que este sería el polinomio nulo de mi espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 3 para que yo pueda igualar. Y entonces aquí sería a menos b igual a 0, luego menos b igual a 0 y c igual a 0. ¿Observan? Como b y c son ceros, pues a también es 0. Ah, qué cosas. Quiere decir que a vale 0, b 0 y c 0. ¿Va? Entonces el núcleo de mi transformación es el vector nulo. Este únicamente. Ahora hay que recordar, cuando vimos los teoremas de dimensión, la dimensión de exclusivamente de este conjunto es 0. ¿Va? Cuando contiene únicamente al vector 0, su dimensión va a ser 0. ¿Va? Quiere decir que trabajando lo que les comenté hace ratito de las dimensiones, fíjate, la dimensión de este polinomio de grado menor o igual a 2 es 3. Si la dimensión del núcleo es 0, ¿qué me está diciendo la dimensión del recorrido? Para allá vamos. Vamos a obtener el recorrido. Recordemos, ¿qué es lo primero que necesitamos? Una base natural del dominio. Recuerden, aquí está.
unos y ceros, recuerden, unos y ceros a mis variables, de tal modo que mi base natural de estos polinomios del dominio sería esta. Entonces vamos a poner que esta es la base de... Entonces vamos a ponerla como, vamos a bautizarla como la base de los polinomios de grado menor o igual a 2, que es el dominio. Aquí está. Ahora quiero las imágenes. Transformo s de x cuadrada, s de x y s de 1. ¿Cómo transformo? Fíjate, ponemos atención. X cuadrada está aquí, es decir, tú vas a transformar este polinomio de segundo grado, pero aquí te dice, transforma en términos directos s de x cuadrada. X cuadrada está aquí, quiere decir que a vale 1. Su coeficiente de esta es 1. B y C valen 0. Ah, bueno, como A vale 1, los demás 0, sustitúyelo aquí y obtendrás x cúbica. ¿Por qué? Porque A nada más está aquí. B vale 0, B vale 0 y C vale 0. Transformaste esta x cuadrada en esta x cúbica. Ahora, transformo x, quiere decir que B vale 1. Su coeficiente de x es 1. Esto me resulta como x cúbica menos x. ¿De acuerdo? Ahora transformo 1 porque C vale 1. ¿Y esto qué me da? 2. Es decir, el conjunto generador de imágenes sería esto. Habría que ver si es linealmente independiente. Si es linealmente independiente, ya tienes la base del recorrido. Habría que obtener el recorrido. ¿Va? Vamos a hacerlo. Vamos a ver si esto es linealmente dependiente o independiente. Para ello, me voy a auxiliar del espacio renglón, ¿de acuerdo? Y voy a trabajar el isomorfismo. Entonces, planteo el isomorfismo. Este es un polinomio de la forma x cúbica más bx cuadrada más cx más d. Dimensión 4. El isomorfismo que yo voy a aplicar sería de la forma ABCD. ¿De acuerdo? Claro que si se dan cuenta, aquí no hay término de x cuadrada, pero vamos a hacerlo formal. ¿De acuerdo? Entonces, esto pasa de dimensión 4, pasa a ABCD. De tal forma que si aplicas el isomorfismo a cada uno de los vectores, generador, para auxiliarnos, por supuesto, y trabajar con los renglones de la matriz, requiero de esto. Entonces, voy a trabajarlo. Esta x cúbica, ¿sí? Al aplicar el isomorfismo, x cúbica, tú aplicas el isomorfismo, quiere decir que a vale 1. Todo lo demás te va a dar 0. Ese sería tu renglón. Entonces, déjame ponerlo aquí, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Este es el isomorfismo de x cúbica. Ahora, ¿cuál sería el isomorfismo de menos x cúbica menos x? ¿Va? ¿Cuánto vale este coeficiente y este coeficiente, que son los que tienen x? Entonces sería 1, menos 1, 0, menos 1, 0. ¿Va? A vale menos 1 y C vale menos 1. Los demás son ceros. Y el último sería 0, 0, 0, 2. ¿Va? La idea es trabajar esto para ver si al escalonar alguno de los renglones se hace 0. Espacio renglón. Aquí directamente sumo esto y me daría 1, 0, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, menos 1, 0 y 0, 0, 0, 2. ¿Qué observamos? Esto ya es linealmente independiente. Esto ya es base. O trabajo con esto porque yo ya sé que esto es base gracias a este escalonamiento. O acuérdense, aquí nada más multiplicaría por menos 1 para que quedara el 1 positivo. Y tienes una canónica escalonada. ¿Ya? Sea que trabajes con esto o que trabajes con esto. De todos modos, el teorema ya te venía avisando. Recuerden que ya les había dicho, la dimensión del dominio, que en este caso es este espacio vectorial, es 3. La dimensión del núcleo me dio 0. Entonces la dimensión del recorrido me tenía que dar 3. Si en las imágenes tenías 3 vectores, ya te estaba avisando que esto era linealmente independiente, que ya era base. Pero bueno, lo confirmamos, ¿no?
no está de más. Ya sea que quieras trabajar con esta base, recuerden, las bases no son únicas, ¿de acuerdo? Tengo infinidad de bases. Esta es una base. Otra base podría ser esta. Voy a trabajar con esto. Esto sería x cúbica. Si yo regreso el 1, 0, 0, 0, quiere decir que A vale 1 y es el de x cúbica. ¿De acuerdo? Ahora hagan, por ejemplo, el 0010. Ese corresponde a la X, es decir, aquí está. Y el 001 corresponde a la D, que es el 1. Y esta sería mi base, ¿de acuerdo? Puedo trabajar esta base, puedo trabajar esta base. Cualquiera de las dos es correcta. Estas son bases del recorrido. Entonces es S de todo el polinomio de grado menor o igual a 2. La base de todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Las dos son correctas, las dos están bien. Aquí viene la conveniencia de qué tan específico quiere ser. Vamos a obtener el recorrido a partir de esas bases. Vamos a trabajar con esta y luego trabajaremos con esta para ver la diferencia. En su momento ya habíamos indicado qué pasaba si llegabas a la canónica escalonada y qué pasaba si llegabas a cualquier otra base. ¿Sí? Nada más vamos a confirmarlo para que lo repasen otra vez, lo recuerden. Y entonces ya tengo la base del recorrido. Esta es una base, esta es otra base. Vamos a obtener el recorrido a partir de esta base y es nada más la combinación lineal, que sería A por X cúbica más B por X más C. Ya, aquí está tu recorrido, tal cual. Tal que ABC pertenece a los reales. Este es el recorrido de todo el dominio. El recorrido S de todo el dominio es esta. Y observo, por supuesto, que la dimensión, ¿cuántos vectores hay? 3. Por lo tanto, la dimensión es 3. Ahora, hagámoslo con esta base. Veamos quién es el recorrido. Sería A por X cúbica más B por menos X cúbica menos X más C por 2. ¿Va? Entonces, aquí el recorrido sería AX cúbica. Aquí tengo una X cúbica y aquí también. Entonces sería A menos B por X cúbica. Vayan viendo qué pasa. A menos B por X cúbica. Menos BX más 2C. Para todo ABC que pertenece a los reales. Se podrán dar cuenta, es la misma regla de correspondencia, ¿sí? Pero es porque realmente tu base salió de las imágenes precisamente. Si llegas, por supuesto, si llegas a la canónica escalonada, llegas, digamos, a un estado más inicial de tu subespacio. Y aquí hay condiciones, las condiciones de la regla de correspondencia. Confirmo, por supuesto, la dimensión de este es 3. Confirmo el teoremita que les di hace rato. La dimensión, lo voy a poner así, la dimensión del dominio es 3. La dimensión del núcleo me dio 0. La dimensión del recorrido me dio 3. Aquí está. Cumple con estas dimensiones y entonces quiere decir que esto está correcto. ¿De acuerdo? Las dos soluciones que están viendo aquí, si llegas a esto o llegas a esto, las dos son correctas. ¿De acuerdo? Por supuesto, el llegar siempre a una base a partir de una matriz canónica escalonada, siempre es como llegar al estado más puro de tu espacio vectorial. Entonces, aquí no veo condiciones implícitas, aquí sí, ¿de acuerdo? Entonces, pero esto es equivalente, ¿va? Gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.